Y vuelvo a repetir, cuando hablo de Dios no me estoy refiriendo a una entidad netamente religiosa, sino más bien este primer motor inmóvil del que hablaba Aristóteles, ¿no es cierto? Entonces, la imagen de Dios cada día se empezó a correr más. No solamente esto ocurrió en la academia, sino que también comenzó a ocurrir por aquellos años en la sociedad. Cada vez más se empezaba a dejar de lado la idea de un legislador moral, por así decirlo, y se empezó a, cada uno empezó a regular su vida de la forma en la que mejor le parecía. De hecho, hay un escrito muy interesante que obviamente no lo voy a citar ahora textualmente, pero sería un lindo ejercicio poder leerlo. Los escritos de Nietzsche, ¿no? Y en un momento Nietzsche parece de forma hasta novelesca, ¿no es cierto?, presentar una situación, un loco que viene y con una linterna en mano y diciendo delante de un grupo de ateos, ¿no? De un grupo de personas que eran ateas, ¿dónde está Dios? ¿En dónde está? ¿Alguien lo vio? Presentó el problema. Obviamente todas las personas que tenía adelante se le empezaron a reír, ¿no? Le decía, ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué acaso se perdió Dios? Etcétera, etcétera. Y ahí este loco parece que vuelve a recobrar la coherencia, ¿no es cierto? Y dice, lo que pasa es que me parece que llegué demasiado temprano, aún no se llega uno a dar cuenta para aquel entonces cuáles eran las implicaciones de quitar la idea de Dios del medio de la sociedad, de la academia, etcétera. ¿Por qué? Porque íbamos a perder el horizonte. Pero esto era algo que para aquel entonces la sociedad todavía no lo vislumbraba. Parecía como que había una corriente ideológica para aquel entonces en el que quitar la idea de Dios de en medio era liberarse de las cadenas de opresión que tantos años la religión había inculcado, se había metido dentro de nuestras casas y dentro de nuestras costumbres, las religiones, ¿no es cierto?, para decirnos qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos hacer y demás. Pero si quitamos a Dios del medio, automáticamente todo queda permitido, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de quitar la idea de Dios de la vida, de la academia, de la sociedad y demás? Bueno, si vos te pones a pensar detenidamente, las consecuencias son gravísimas. ¿Por qué? Porque claramente si no existe un creador, todo lo que nosotros somos, todo el universo tal y como lo conocemos, pierde todo el sentido que puede nuestra mente llegarse a concebir. Pierde automáticamente todo el sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida si Dios no existe? Alguien del otro lado podrá llegar a decir, yo no necesito la idea de Dios para darle sentido a mi vida. Y está bien que nosotros le demos un sentido subjetivo a nuestra vida y decirle, bueno, la verdad es que mi vida toma sentido cuando hago aquello que amo o cuando aspiro a alcanzar ciertos objetivos y demás. Pero ese no es el sentido de la vida. Puede llegar a ser un sentido subjetivo de tu vida, pero no de la vida. La vida parece perder todo sentido objetivo. La existencia parece perder todo sentido objetivo. Te pusiste a pensar que si Dios no existe, básicamente lo que nosotros somos es un accidente. Nosotros somos el resultado de un accidente cósmico que se ha dado entre la fórmula de el azar, el tiempo, un par de mezclas medias raras que accidentalmente ocurrieron en los primeros inicios de aquella famosa expansión denominada Big Bang, ¿no es cierto?, en la singularidad. Y por causa de eso, somos un instante metidos en la eternidad del universo, en lo sombrío del universo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Absolutamente ninguno. Pierde todo tipo de valor la vida. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal si Dios no existe? Si Dios no existe, no tenemos la posibilidad nosotros de hacer una diferenciación entre lo correcto e incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Simplemente queda el bien y el mal, se queda sujeto a las opiniones y a los sentimientos de un grupo de personas, de las masas o quizás de aquellos que gobiernan. Pero eso quiere decir que verdaderamente existe un bien y un mal, no, para nada. Totalmente. Y cierro con esto. Este es un acto de rebeldía hoy en el mundo en el que vivimos. ¿Cómo vamos a hablar de valores? ¿Cómo vamos a hablar de cuestiones, de las verdades absolutas? ¿Cómo vamos a hablar acerca de, y vuelvo a repetir, no estoy hablando de una religión, simplemente estoy hablando de la idea de Dios? Parece que en los medios de comunicación eso se ha esfumado, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hablar de que existe una verdad objetiva? No, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, y bueno, tenemos que ser tolerantes. Ir en contra de esa corriente es un acto de rebeldía. Y parece hasta gracioso que hoy los conservadores, nosotros, porque yo me considero un conservador, pero que un conservador esté en los medios generando este acto de rebeldía, diciendo, la verdad que, ¿sabes qué? No quiero ir con la corriente. No, la verdad es que esta idea, pero no por un acto simplemente tal y como decía Diego, porque no tiene causa. No, porque tengo suficientes razones para ir en contra de eso. Total. ¿Cuál es el propósito de la vida y cuál es el valor de la vida si Dios no existe? Ahora, si Dios existe,
tu vida tiene un propósito. Y no me refiero a un propósito de realización, sino me refiero a tu existencia tiene un propósito, cobra un propósito. Hoy estábamos hablando de los suicidios. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque se ha quitado en medio de la sociedad el propósito de la humanidad y el valor del ser humano. Básicamente es eso. Y el ser humano, tal y como lo decía Nietzsche, va a llegar un momento que va a estar desesperado y no va a saber dónde está el arriba y el abajo. Todo va a ser sin sentido. ¿Y qué es lo que entra también en ese grupo del sinsentido? Mi propia vida.